tal? Buenas noches a todos, buenas noches. Gracias por conectarse un día más a una sesión. Ya sabemos que hasta el momento hayan sido sesiones que hayan permitido enriquecer sus conocimientos acerca de estas instituciones del derecho procesal y del derecho civil también. Y recordarles que el día viernes, en la sesión sexta, se va a iniciar una pequeña evaluación eh, y vamos a coordinar internamente para ver cuál es la mejor forma de desarrollarla, ¿no? El día de hoy vamos a tratar una sesión muy interesante y me gustaría también llamar la atención respecto de algunos módulos que se van a iniciar o algunos módulos que estamos empezando a tocar referido a medios probatorios, medios de prueba, y como la clase pasada o la sesión pasada pudimos ver el tema de los hechos en el proceso, ¿no? Hay varias sesiones dedicadas a medios probatorios porque consideramos que este aspecto es medular en el proceso civil, no solamente en el proceso civil, sino en general en el proceso, en la medida de que eh, en la actualidad recién se le viene prestando atención a la relevancia que poseen los medios de prueba y la pertinencia al momento de ser utilizados para decidir si es que una parte o no tiene la razón. Entonces, en ese sentido, hay varias sesiones que estamos dedicando a los medios probatorios, porque además, si ustedes revisan, si ustedes se dan cuenta, eh, hay muy pocas sesiones, incluso en las, en las, en las clases, en las universidades, no existe o existen muy pocos cursos dedicados a dictar teoría de la prueba. Hace algunos años, por ejemplo, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, el curso de teoría de la prueba era un curso electivo. Hoy en día el curso de teoría de la prueba es un curso ya obligatorio que se ha empezado a exigir como requisito, pero en otras facultades, no en todas las facultades se dicta. Entonces es importante tocar estos temas que quizás en la Facultad de Derecho no están siendo muy tratados o recién se están empezando a tratar, ¿no? He ahí la importancia de dedicar un espacio al tema de medios probatorios, medios de prueba, razonamiento probatorio, valoración de la prueba. Es importante tener estos espacios entonces para poder reflexionar y conocer un poco más respecto de ese ámbito que es, como les digo, es relevante en el proceso, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver si nos alcanza el tiempo, porque tenemos que desarrollar varios tópicos respecto a los medios de prueba, medios probatorios como la prueba documental, medios probatorios como la prueba testimonial y medios probatorios como la prueba pericial. Ello sin dejar de lado la prueba electrónica, que también es considerada un medio de prueba. Primero habría que entender qué se entiende, o primero habría que definir, mejor dicho, qué se entiende por prueba, ¿no? Prueba puede entenderse desde una percepción o desde una concepción muy amplia. Cuando decimos nosotros, ahí está la prueba, ¿no? Ahí está prueba como resultado, ¿no? Prueba como cuando ustedes dicen a sus compañeros, oye, pero yo te he dicho que este objeto sí está ahí. ¿Cómo que no está? Ahí está la prueba. Y señalan el objeto para validar y para saber que efectivamente tal o cual cosa se encuentra en su sitio. También prueba es entendido como actividad, como aquella actividad probatoria, ¿no? La prueba, el desarrollo de la actividad, ¿no? Como prueba, ¿no? Esa es otra acepción de prueba. Y también prueba puede ser entendido como medio probatorio, ¿no? Como la herramienta, el instrumento, como les decía hace un rato, prueba testimonial, prueba
prueba documental, prueba. Entonces, el concepto de prueba es un concepto prácticamente un concepto que hace. Entonces, como decía, y enlazando esto un poco con la sesión anterior, eh, eh, que la comunicación se va la señal. Y ahorita, ¿qué tal está las 7:40? Doctor Brando, lo podemos apagar su cámara web y puede continuar solo con audio. Sí. De acuerdo. Ya, a ver. Ahora sí, doctor, el audio está un poco mejor. Puede Ahora sí, continuar. ya. Entonces, les estaba comentando que... de acuerdo, muchas gracias. Les estaba comentando la importancia de definir y del concepto de la prueba, ¿no? Es un concepto prácticamente omnicomprensivo. Todos necesitamos de la prueba, todos necesitamos probar las afirmaciones que realizamos sobre los hechos, ¿no? En ese sentido, dentro de estas acepciones existe una clasificación dedicada a los medios de prueba o los instrumentos de prueba. Tienen como objetivo absorber el conocimiento de lo que ha sucedido de una forma, de la mejor forma posible, y pues permitir acreditar determinado hecho, ¿no? Entonces, vamos a el día de hoy a hablar un poco, a pasar a hablar un poco de la noción de medios de prueba, la tipología, la de presentación y actuación, y también análisis de documentos, ¿no? Antes de pasar a la prueba testimonial. Y como les decía, si nos queda tiempo, a la prueba pericial, ¿no? Entonces, hablamos un poco de medios probatorios, ¿no? Son aquellos instrumentos con los cuales las partes pretenden probar sus afirmaciones de los hechos, ¿no? La finalidad, ¿no? Como les decía hace un momento, es acreditar los hechos expuestos por las partes, ¿no? Producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones, ¿no? También aquí pueden apreciar ustedes que existe una clasificación de los medios de prueba. Hay medios de prueba típicos, hay medios de prueba atípicos y hay pruebas de oficio, las cuales son ordenadas por el juez. Entonces, los medios de prueba típicos son los que están tipificados en la norma, ¿no? La declaración de parte, declaración de un testigo, documentos, pericia, inspección judicial. Y los atípicos son aquellos que no tienen una regulación específica, pero sin embargo son medios de prueba, ¿no? Como el video, CD audio, email, etc. Entonces vemos aquí una clasificación eh, que puede, digamos, ayudarnos a establecer una tipología respecto de los medios de prueba, ¿no? Como les decía, la prueba de oficio es aquella prueba que ha sido ordenada por el juez, ¿no? Que seguramente, sí, de hecho lo vamos a ver en una sesión también.
Ahora, respecto de la prueba documental, ¿no? ¿Qué son los documentos? ¿No? Los documentos son todos aquellos escritos o todo escrito u objeto que sirve para acreditar un hecho, ¿no? ¿Cuáles son las clases de documentos? Son objetos, cualquier objeto que recoja algún hecho o una actividad humana o su resultado, ¿no? Entonces vemos que los documentos es todo escrito que sirve para acreditar un hecho, ¿no? Que se haya plasmado la actividad humana, no se haya plasmado un contrato, ¿no? Un contrato de compra-venta se plasma en un documento, ¿no? La actividad, la transacción entre el comprador y el vendedor necesita plasmarse en un hecho, en un documento, mejor dicho, para que después pueda servir para acreditar que existió realmente la transacción, ¿no? Y también hay documento público y documento privado. ¿Cuál es la diferencia entre documento público y documento privado? Como ustedes saben, el documento privado requiere de que haya sido suscrito por un funcionario público y no solamente eso, sino que el funcionario público haya suscrito dicho documento en cumplimiento de sus funciones, en el margen de la función que le permite la ley. Un notario, por ejemplo. Yo certifico este documento, esta firma, o certifico que este contrato ha sido suscrito por ambas partes que se han presentado ante mí y han legalizado sus firmas, por lo cual doy fe, ¿no? Ese es un documento público, ¿no? Un documento público, ¿no? Un documento que ha sido, digamos, validado por un funcionario público. Y un documento privado es un documento que ha sido suscrito por las partes únicamente, ¿no? Aquí hay un tema importante, ¿no? Aquí cabe señalar o hacer la acotación o cabe preguntarles si el valor probatorio de un documento público es igual al valor probatorio de un documento privado. Si es así, ¿y por qué? ¿No? Esa sería la pregunta, ¿no? El documento privado, se escucha por aquí no sé si escuchan el sonido de una vaca, es un señor lechero que está pasando por aquí, pero bueno, no hay que distraernos. Entonces, les comentaba que aquí cabe hacer una reflexión. Si es que el documento público es el mismo que un documento, o mejor dicho, tiene el mismo valor que un documento privado, ¿no? ¿Qué consideran ustedes? Aquí sería importante que ustedes puedan hacer sus preguntas si es que tienen, ¿no? Porque mucho se ha dicho de que el documento privado o el documento público puede tener más fuerza probatoria que el documento privado. Sin embargo, no es así, porque el documento privado es un documento que ha sido válidamente suscrito, ¿no? Y el documento público, en realidad, simplemente la única diferencia es que hay un funcionario público que ha dado fe, digamos, o que lo ha suscrito, ¿no? Entonces, no debería haber esa diferencia entre cuál vale más y cuál vale menos. Le voy a poner un caso. Supongamos que un fiscalizador de una municipalidad se acerca a inspeccionar si las calles están bien y hay una empresa, digamos, construyendo, o mejor dicho, una empresa de servicio público está realizando una reparación de un servicio público, ya sea luz o ya sea agua, ¿no? Entonces está realizando una reparación y para eso ha intervenido la vía. Y al momento de intervenir la vía, obviamente tiene que tener autorización, y al momento de intervenir la vía, eh, colocan esas señalizaciones, esas cintas para que la gente pase por otro lado, para que la gente tenga cuidado, ¿no? Sin embargo, la municipalidad va a inspeccionar, los funcionarios, los inspectores que conocemos, van a inspeccionar y ven a criterio de ellos que esta vía inspeccionada, esta calle, no ha sido correctamente señalizada, ¿no? No ha sido correctamente señalizada. Y a su criterio, ellos suscriben un acta. Este inspector de la municipalidad suscribe un acta y dice, en esta acta de inspección yo corroboro o yo verifico que la calle estatal
está siendo intervenida por esta empresa de servicio público, la cual no ha señalizado bien, digamos, o no ha acercado bien sus trabajos, ¿no? Por lo tanto, yo considero que hay aquí una falta, una infracción. Y después se inicia un procedimiento sancionador y la empresa hace sus descargos y aporta fotos y dice, ¿saben qué? Yo sí he señalizado adecuadamente, ¿no? Y aporta fotografías. Entonces tenemos, por un lado, el valor probatorio de esa acta de inspección suscrita por el funcionario y tenemos, por otro lado, las fotografías, digamos, que ha aportado la empresa privada, en donde demostraría que sí está señalizando adecuadamente. Entonces, como pueden ver, acá hay un conflicto entre pruebas, ¿no? Una prueba dice A y la otra prueba dice B. Entonces, aquí en realidad no debería prevalecer el acta de inspección o ese documento suscrito por el funcionario sobre las fotografías aportadas por la empresa, ¿no? Sino que debería requerirse o solicitarse material probatorio adicional para dilucidar el caso, ¿no? Entonces aquí es importante que tengamos en cuenta o que nos preguntemos al menos, porque en ocasiones el documento público suele valer más que el documento privado, ¿no? Hay casos en donde incluso han habido procesos, por ejemplo, de herencias o procesos civiles de prescripción, procesos en los cuales el juez ha tenido a la mano el documento privado y no solamente un documento privado, sino ha tenido a la mano material probatorio adicional y él ha requerido, a pesar de tener todos los elementos de prueba, él ha requerido que específicamente sea el documento que se aporte al proceso no sea un documento privado, sino sea un documento público. Entonces, vale la pena preguntarse e interrogarse si en realidad el documento público debería seguir teniendo más valor, que es usualmente lo que sucede en los temas en donde se prueban derechos o se necesitan probar derechos, ¿no? Es importante hacerse esa pregunta. Sigamos. También hay informes que se consideran documentos, ¿no? Hay ineficacia por falsedad y falta de formalidad en el documento. Claro, si es un documento privado, tiene que haber una formalidad. Y al momento de presentar estos documentos, se aportan en la etapa postulatoria, ¿no? Su presentación debe hacerse conjuntamente con los principales actos de postulación. ¿Eso qué quiere decir? Que se presenta en la demanda. El documento se presenta en la demanda. ¿Y cómo se actúa este medio de prueba, ¿no? Porque ustedes saben y tienen que tener claro que los medios probatorios se aportan, se admiten y después se actúan y finalmente se valoran, ¿no? Un medio probatorio, como les digo, se presenta o se aporta. De ser el caso, este medio probatorio es admitido por el juez. Como paso siguiente, este medio probatorio es actuado. ¿Eso qué quiere decir? Que el juez actúa este medio de prueba y finalmente es valorado. Le da un valor, le asigna un valor a este medio de prueba, ¿no? ¿Cómo se valora un documento? En este caso, la forma de actuación, o mejor dicho, la forma, sí, efectivamente, la forma de actuación de un documento es simplemente exhibiéndolo. Se puede exhibir ante el juez y el juez puede tomar el documento y decir, yo exhibo este documento y contiene tal, 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 ¿no? Entonces es prácticamente de actuación inmediata, se les llama a este tipo de medios de prueba, ¿no? Se puede reservar algún documento, eh, si es que es un documento sobre hechos nuevos, se puede reservar, pero la idea es que cuando ustedes postulen su demanda, adjunten todos los documentos posibles que tengan, todos los documentos posibles que tengan. Es importantísimo no dejar nada para después, ¿no? La idea es que aporten todos sus elementos de prueba, incluyendo los documentos. Como les decía, los documentos se actúan prácticamente como exhibiendo, ¿no? Siguiente.
¿El abogado está familiarizado con los discursos escritos? Aquí hay unas cuestiones importantes. Podrá entender sin problema y sin ayuda cualquier documento, cualquier tipo de documento. En realidad, los documentos, cualquier tipo de documentos obedecen a cierta realidad, ¿no? Obedecen a cierto contexto. Hay diversos tipos de documentos, hay documentos incluso técnicos, documentos que son más de carácter no legal, inclusive son documentos que pueden versar sobre materias que en realidad el juez no tiene que conocer, porque el juez, como ustedes saben, no tiene que conocer todo. Pero sin embargo, eh, el juez al momento de analizar una demanda va a tener que familiarizarse o analizar cualquier tipo de alegaciones y en ese sentido también cualquier tipo de documento. Entonces, el documento debe ser aproximado, aproximadamente, o el juez debe acercarse lo más posible a analizar ese documento, ¿no? Definitivamente para eso puede ayudarse en caso de que necesite un perito a identificar algunas cuestiones importantes del documento. Pero aquí lo importante es que el juez pueda hacer uso de las herramientas con las que pueda contar para analizar o valorar determinado documento, ¿no? Hay otro punto aquí importante, como les decía hace un rato, documentos públicos. En realidad tienen más valor. Particularmente considero que un documento público, por ejemplo, supongamos, si ustedes, una escritura pública, ¿no? Una escritura pública, ¿no? Una escritura pública tiene más valor que un documento privado, ¿no? En el día a día, en la transacción, en las transacciones que se realizan, ¿cuál es la finalidad de que un documento sea público? ¿Cuál es la finalidad de hacer público un documento? Por muchos motivos. Entre ellos puede ser, en el caso de la compra-venta o el registro incluso, o las escrituras públicas, la finalidad o el objetivo es otorgar seguridad jurídica para las transacciones, ¿no? Para publicitar las transacciones y decir, oiga, un momentito, aquí ha existido una transacción y yo doy fe de esa situación, ¿no? Hacer público un documento es oponerlo a terceros, ¿no? Evitar que haya algún tipo de conflicto con terceros que no sepan la existencia de determinada transacción, ¿no? Entonces, por eso es importante eh, tener en consideración este tipo de publicidad, ¿no? Respecto de los actos materiales, de respecto de las transacciones, esa publicidad sí es muy importante, ¿no? Esos documentos públicos, en el día a día, en la compra-venta, en el arrendamiento, en la escritura pública, ahí es importante, son importantes esos documentos públicos, pero en el plano del probatorio, salgamos de ese plano material, vayamos al plano probatorio, en el proceso, dentro del proceso. Dentro del proceso, un documento público, por ejemplo, una carta con firmas legalizadas por el notario y una carta privada suscrita por las partes sin la presencia del notario, ahí, ¿cuál sería el fundamento de que el documento público o esa carta legalizada tenga más valor o deba tener más valor que una carta que ha sido suscrita únicamente por las partes y no por un notario? ¿Cuál sería el fundamento para que la primera tenga más validez o mayor peso probatorio que el otro, ¿no? Yo no veo en realidad un fundamento específico, ¿no? Yo no veo un fundamento fuerte, ¿no? Yo no veo un fundamento que de verdad merezca la atención, ¿no? Simplemente quizás la tradición ha considerado que los documentos públicos tengan más valor y de hecho ha sido así. En Europa, en España, usualmente nacieron leyes de la época medieval en las cuales se consideraban que un documento suscrito por un visitador, por un funcionario público, debía tener más peso o más valor que cualquier documento suscrito por una parte que sea privada, ¿no?
Sin embargo, como les digo, ¿no? Dentro del proceso y en el ámbito probatorio, considero que no debería tener más peso un documento público que un documento privado. Y ambos van a requerir ser validados o ser corroborados por otros medios de prueba. En ese sentido, no habría ningún problema si uno vale más que otro, porque eso no va a definir quién gana el proceso, sino que va a necesitarse otro elemento de prueba para que el proceso pueda, digamos, definirse o quién ha ganado o quién ha perdido, ¿no? Es una cuestión interesante a preguntarse, ¿no? Es una cuestión que, si ustedes quieren profundizar, pueden, pues, quizás hacerse esa pregunta, ¿no? Puede ser hasta materia de un artículo, de un paper, de investigación, ¿no? Si en realidad los documentos públicos deben tener más valor en el proceso, ¿no? Porque se ha señalado que a veces los jueces han resuelto a favor de determinada parte que aportó un documento legalizado que otro que no lo aportó. Entonces, por eso es válida la pregunta, es válido el cuestionamiento y, como les digo, puede ser materia de análisis o de conversación posterior, ¿no? Ahora, antes de pasar a la declaración de testigos, podemos concluir que los documentos son aquellos objetos o aquellos instrumentos de prueba de los cuales se vale el juez para eh, analizar, incluso con la semiótica textual, que es la ciencia que analiza los documentos, se puede saber incluso si es que en realidad han sido suscritos válidamente o no. También hay un tema de falsedad, ¿verdad? Ustedes conocen si es que un documento, cómo oponerse a una prueba documental, formular tacha, formular nulidad. Entonces, es importante conocer la finalidad, por último, de los documentos es probar que de determinada transacción o determinado acto de la conducta humana fue realizado. Y es un medio de prueba típico en la medida que se encuentra regulado por nuestro ordenamiento y que sirve para acreditar un hecho, ¿no? Deja constancia de una actividad del ser humano. Entonces, a continuación pasamos a un tema que es, por mi parte, mucho más interesante y mucho más problemático, incluso que tiene más para debatir, más para hablar. Y aquí me gustaría que puedan participar, eh, si es que pueden, ¿no? O dejar sus preguntas y al final podemos debatir, podemos dar un espacio para conversar sobre este tema. La declaración de testigos, ¿no? La declaración de testigos data pues de la época medieval e incluso de la época antigua, ¿no? En la época antigua, la declaración de testigos era utilizada para determinar si es que tal acto sucedió o no. No habían en esa época, como hay ahora, cámaras o fotografías, videograbación, ¿no? Ahora con la tecnología es un poco más sencillo, pero en esa época, digamos, lo único o una de las pocas cosas que existía junto con los documentos era preguntarle a un testigo si tal o cual cosa sucedió. Por eso en la época medieval la prueba testimonial se erigió como una prueba predominante, ¿no? Incluso en la ley judía indicaba que los testigos debían ser como mínimo dos. ¿Eso qué quiere decir? Que en esa época, imagínense ustedes, si ustedes tenían un proceso, digamos, de quién tenía mejor derecho sobre una propiedad, ¿no? Y estaban discutiendo sobre una propiedad, ¿no? Y discutían ese derecho y ustedes en el proceso aportaban dos testigos que decían, sí, yo lo he visto a él, él es propietario de ese inmueble. Y su contraparte traía tres testigos que decían, no, perdón, esta persona en realidad, él es el propietario, ¿no? Entonces, ahí en esa época, el que tenía tres testigos le ganaba al que tenía dos testigos, ¿no? Si el otro testigo traía cuatro y el otro traía cinco, ganaba el que tenía cinco. Entonces, en esa época era común que quien ganase el proceso o quien debería ganar el proceso
era el que trajera más testigos a su favor, ¿no? Independientemente de si tenían o no la razón, lo importante era ahí que la cantidad de testigos, más que la credibilidad del testigo, no había mucho problema sobre si el testigo en realidad estaba mintiendo o no, simplemente bastaba que se puedan aportar varios testigos más que la contraparte para declarar ganado el proceso, ¿no? Entonces, aquí sí es importante notar en la historia digamos, esa práctica, ¿no? Esa práctica, ¿no? Por ejemplo, en el libro de los números 35:30 decía, cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida. Más un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Por ejemplo, ahí era necesario más de un testigo para declarar a, a una persona como homicida, ¿no? Incluso el código de Hammurabi hizo uso en reiteradas ocasiones del testimonio, ¿no? De la prueba testimonial. ¿Para qué? Para dirimir conflictos, ¿no? Entre los ciudadanos de la época, ¿no? Y ahí se decía en este código de Hammurabi que se necesitaban 2 o más testigos o más testimonios que debían coincidir, ¿no? Para lograr la convicción en el jugador, ¿no? Y ahí es interesante remontarnos a esa época para analizar un poco de historia y ver cómo era, ¿no? Cómo eran esos tiempos en la época antigua, en la época medieval, cómo la gente llevaba a cabo sus procesos, ¿no? Y de qué herramientas se valía para acreditar los hechos, ¿no? En el código Hammurabi decía, por ejemplo, si el dueño de lo perdido, supongamos que hay una cosa perdida, ¿no? Y el dueño de lo perdido no presenta testigos que reconozcan lo perdido, es un embaucador, ¿no? Ha extendido rumores calumniosos, que sea ejecutado, ¿no? También dice, si ese hombre no tiene entonces los testigos a mano, los jueces fijarán un plazo de hasta 6 meses. Si no presenta sus testigos en 6 meses, ese hombre es un embaucador, que cargue con toda la multa del juicio, ¿no? También dice, si un agente recibe dinero de un mercader, pero luego se lo niega a su mercader, que ese mercader le pruebe ante él, ante el Dios y ante testigos a la gente que ya recibió el dinero, y el agente devolverá al mercader 3 veces el dinero que haya recibido. Entonces, pues pueden notar ustedes que la declaración de testigos se servía mucho de la cantidad de testigos que podían ser ofrecidos, ¿no? Hoy en día nos preguntamos, ¿podemos, eh, podemos referirnos o podemos utilizar ese mecanismo para dilucidar conflictos? ¿Qué piensan ustedes? Ustedes pueden ir ante el juez y presentar una demanda de prescripción adquisitiva de dominio, que de hecho para esos casos ustedes saben que se necesitan testigos, ¿no? Ustedes pueden presentar 3 testigos y la contraparte, hay otra parte que se opone y presenta 5. ¿Qué consideran ustedes? ¿Debería valer el que presenta 5 y el que presenta 3 versus el que presenta 3? Aquí es el tema, creo que hoy ya está más o menos resuelto, ¿verdad? Ya sabemos que no se puede, no se puede resolver un proceso simplemente por la cantidad de testigos que pueden declarar en favor de uno, sino que es necesario analizar la credibilidad de ese testigo, el contenido de su declaración. Entonces, es importante ir teniendo en cuenta esto que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero, ¿qué es una declaración de testigos? ¿Qué es un testimonio, no? El testimonio es, en sentido amplio, una narración, ¿no? Que hace una persona respecto de aquellos hechos de los cuales tiene noticia, ¿no? Ya sea porque los presenció o porque los recibió de un tercero. Aquí es importante tener en cuenta, ¿no? El testimonio en realidad es una narración, ¿no? Que hace una persona respecto de cualquier tipo de hecho que haya presenciado, ¿no? Sin embargo, también hay testigos que dicen,
esta otra persona me dijo que vio a X persona en determinado inmueble, ¿no? O sea, hay testigos que son testigos de referencia, que no son testigos directos, ¿no? Que son testigos porque otra persona presenció el hecho y se los contó. Y esos en realidad no son testigos presenciales y no deberían ser tomados en cuenta, ¿no? Simplemente debería centrarse la atención en la declaración de testigos que hayan presenciado determinado hecho, ¿no? Que hayan sido testigos, como le llaman, presenciales, ¿no? Esa es la necesidad, o ahí radica la importancia de analizar, digamos, una prueba testimonial, ¿no? Debiéndose enfocar en aquellos testigos presenciales, ¿no? Dentro de esta institución de declaración de testigos, es importante hacer alusión a la psicología del testimonio y el rol que tiene la psicología del testimonio en la prueba de testigos. La psicología del testimonio hoy en día es una disciplina, es una ciencia que se encarga de analizar cuáles son los errores en la declaración de una persona, ¿no? Y no hablamos de los errores falsos, sino hablamos de errores sinceros. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad ustedes saben, dentro de un testimonio pueden haber dos clases de testimonios. Uno, de el testimonio de aquella persona que quiere mentir, porque eso inevitablemente no lo vamos a poder, eh, evitar, ¿no? Si una persona quiere o se acerca al juez y quiere mentir, probablemente lo haga, ¿no? Para eso hay otras técnicas que vamos a ver después para evidenciar que el testigo pudo haber mentido, ¿no? Pero ese tipo de declaración de aquel sujeto que miente no es materia de análisis para la psicología del testimonio. Lo que le interesa a la psicología del testimonio es la declaración del testigo que quiere decir la verdad, que en su mente, dentro de él, está diciendo la verdad. Eso es relevante para la psicología del testimonio. ¿Por qué? Porque ustedes, dentro de su mente, pueden tener la intención de decir la verdad, pero hay muchos problemas que pueden hacer que su declaración sea falsa. Y vamos a ver a continuación varios casos y varios puntos, ¿no? Por eso repito, en un proceso, supongamos es un proceso de prescripción o es un proceso quizás de